En febrero de 1993, unos agentes norteamericanos de la ley lanzaron un ataque a una comunidad religiosa de Waco, Texas, que acabó en desastre. Se convirtió en el asedio más largo y sangriento de la historia moderna de Estados Unidos. 84 personas perdieron la vida, 22 de ellas procedentes de Gran Bretaña. Todos gritaban, las cosas volaban por todas partes en el cuarto. Ahora, utilizando imágenes de vigilancia del FBI, cintas grabadas en secreto y vídeos inéditos, presentamos una visión singular de lo que ocurrió en realidad en Waco. You know who I am. I'm Christ. Alguien dijo, ¿qué haremos? Él dijo, os aconsejo que recéis. Waco, desde dentro. A 13 kilómetros de la ciudad de Waco, Texas, en medio de ranchos de ganado, se encuentran los restos de lo que fue el hogar de la comunidad religiosa conocida como los Davidianos. Estábamos allí para aprender y estudiar, para disfrutar de los árboles y el cielo, que eran parte de la experiencia de Monte Carmel. Sin duda, se estaba allí mejor que en casa leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. Revelation 21, verse 1. It's beautiful, right? El líder de los Davidianos era David Koresh, de 33 años. Sus enseñanzas radicales atrajeron a antiguos adventistas del séptimo día y a otros cristianos de todo el mundo a la comunidad de Monte Carmel que existía desde 1934. De los 130 que vivían allí, 30 procedían de Gran Bretaña. Me hablaba de cosas que yo no sabía. Supongo que aprendí más Biblia en 7 meses allí que en 7 años de iglesia adventista. Before we're led to glory with our Father, there's going to be a battle. Revelation 17:14, they will make war against the Lamb. And who are these people? Who's going to wage this war? Se sabía la Biblia de principio a fin. Yo he leído la Biblia muchas veces y la verdad es que sabía bastantes cosas. Pero David Koresh parecía que las hubiera escrito él. Now, how do I know this? Because it's written in Scripture. The end time is upon us. But you don't need to be afraid. In fact, we welcome it, right? David Koresh había escindido 5 años antes a los Davidianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Familias enteras viajaron a Monte Carmel a unirse a su comunidad. Natalie Norbrega llegó del norte de Londres con su madre cuando solo tenía 10 años. Me encantaba. Para mí era como un campamento de vacaciones. Eso era lo que me parecía. No era una secta, era un sitio normal. Era gente normal y sí, creían en Dios y eran religiosos. Pero eso no significa que estuvieran obsesionados con Dios y que todo fuera leer la Biblia y nada más. No era así. Otro británico era Derek Lovelock. Asistió a clases davidianas de Biblia en Manchester antes de unirse a la comunidad de Texas. Era un ambiente muy cariñoso y activo. No había conocido gente así aparte de mi propia familia. Gente tan afectuosa como aquella.
Pero la comunidad religiosa de Monte Carmel tenía un rasgo diferente. Además de capilla y clases de Biblia, había armas y un campo de tiro. No me parecía una amenaza. Sí, estaba algo nervioso al principio, porque en Inglaterra no es costumbre llevar armas. Supongo que con el tiempo me acostumbré. Todos llevaban armas en Estados Unidos. Aunque yo había vivido en Inglaterra, donde nadie tenía, como en América tenían todos, no era nada raro, era normal. Normal incluso en Texas, donde existen más de 50 millones de armas. El sonido continuo de la artillería automática atrajo la atención del sheriff de la población cercana de Waco. Hubo varias llamadas a la oficina del sheriff de vecinos del complejo que escuchaban ruido de armas automáticas. En el estado de Texas se pueden tener todas las armas que podamos comprar, siempre que no sean armas automáticas. Este tipo de armas necesitan un permiso especial. Nunca he comprendido por qué una iglesia tiene que tener armas. Desde luego, en mi iglesia no las hay ni las habrá nunca. Se sospechaba que Koresh convertía ilegalmente armas semiautomáticas en ametralladoras automáticas capaces de disparar cientos de balas por minuto. En julio de 1992 se abrió una investigación seria de las actividades de David Koresh. 6 meses después, la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, inició una operación de vigilancia encubierta desde una propiedad al otro lado de la carretera del Monte Carmel. Infiltraron a un agente en el grupo religioso. Robert Rodríguez se hizo pasar por posible converso y empezó a asistir a clases de Biblia. Tras 6 semanas, Koresh lo invitó a llevar un arma al campo de tiro. Lo primero que le vi hacer a Koresh fue desmontar una AR-15. Le quitó todas las piezas, las miró y las volvió a montar. Ahí se vio que sabía de armas. Nice mechanism, Robert. Show us what you can do. Koresh me ponía a prueba constantemente. Supongo que tenía sus sospechas sobre mi identidad, pero me consta que le caía bien. Me puso unas latas a unos 15 metros de distancia y me dijo que disparara. Disparé y acerté a unas cuantas. Got lucky, Robert. Let's see you do that again. Le vi en la cara que no le gustaba verse eclipsado delante de los suyos. Esta vez me dije que era mejor fallar. See, I knew it was luck. La investigación de la ATF duró 7 meses y reunió una gran cantidad de datos. En febrero de 1993 se decidió asaltar Monte Carmel y detener a David Koresh. There's a serious amount of firepower in that building. Koresh has got AK-47 rifles, 40 rounds per minute, semi-automatic, but up to 750 rounds if they're automatic. He's got AR-15 semi-automatic rifles, lots of them. He's got at least 150 caliber machine gun and hand grenades. La investigación encubierta descubrió que Koresh había reunido más de 150 armas automáticas y explosivos. También guardaba 8.000 balas, suficientes para un pequeño ejército. Para contrarrestarlo, se decidió organizar una operación militar.
Now, 7 agents of the New Orleans ATF are to scale the roof of what they call the chapel. 4 of those agents will enter the room on the north side of the roof. That's David Koresh's bedroom. The other 3 will enter the room on the south side of the roof, Koresh's arsenal. Now, in addition to the ground and the roof units all entering the property from all sides, we will have 3 helicopters fly over as a diversion for the ground units to make their dynamic entries. Now, the diversion will happen at 09:57 hours, and that's 3 minutes before you make your entry at 10:00 hours. La operación de la ATF iba a ser una de las mayores de su historia, con más de 75 de sus mejores agentes traídos de todo el país. El momento se fijó en las 10 de la mañana del domingo 28 de febrero. Sin embargo, 24 horas antes el plan sufrió un grave imprevisto. Un periódico local publicó un reportaje sobre las actividades de David Koresh bajo el titular El Mesías Pecador. Hubo mucho ajetreo, mucha información yendo de un lado a otro, historias sobre la aventura de Waco y su Mesías Pecador. La ATF intentó sin éxito impedir la publicación del artículo. Les preocupaba que éste alertara a Koresh sobre su ataque inminente. Smells good. Thank you. Y'all doing? Good. Well, listen up. No one goes into town for a while. Is there a problem, David? There's no problem, Kathy. Just want y'all to stay put till I say otherwise. Okay? Okay, it's coming. Faltaban escasas horas para que la ATF lanzara un ataque a gran escala. Tras meses de planificación intensiva, 3 helicópteros y más de 75 agentes se disponían a entrar en acción. El agente Bill Buford preparó a sus hombres. Nos pareció que había una buena posibilidad de confrontación, posiblemente armada, pero esperábamos limitarla solo a combatientes. Sabíamos que David Koresh contaba con un grupo de leales al que llamaba sus poderosos, creo. Y nos parecía que si lograban llegar a las armas, tratarían de defender el complejo en defensa de David Koresh. En el último momento, el coordinador táctico Chuck Sarabin ordenó al agente encubierto Rodríguez que regresara a Monte Carmel. Me dijo, tienes que hacerlo, Robert. Tenemos que asegurarnos de que todo sigue bien. Y recuerdo que dijo eso, asegurarnos de que todo sigue bien. Yo le dije, bien, de acuerdo, Chuck, vale, una vez más. Estaba muy contento de que fuera la última vez que entraba en ese sitio porque no me gustaba, me sentía muy incómodo. Cada vez que entraba al complejo tenía el presentimiento de que no iba a salir. A solo 2 horas del ataque, los davidianos dijeron a Rodríguez que debía esperar para ver a Koresh. Miraba cuando podía al reloj para saber la hora. Perdí la noción del tiempo, tratando de mantener la calma, una expresión tranquila y no mostrar miedo alguno. Mientras Rodríguez esperaba, un cámara de noticias que sabía lo del ataque también se dirigía a Monte Carmel. Cuando se perdió, preguntó la dirección a un cartero. El cartero resultó ser cuñado de David Koresh. Lo llamó inmediatamente para avisarlo. What's wrong, David? Stop playing games, Robert! We know who you are, buddy! I don't know what you mean, David. What do you mean? Don't play games anymore, Robert! We know who you are! The ATF and the National Guard are coming, Robert. The time has come. Pensé que era mi fin. Me dije a mí mismo, me van a pegar un tiro, me van a pegar un tiro, lo sé. Take care, Robert.
Solo faltaban 50 minutos para el ataque. No era el momento de atacar. Llamé a Chuck y lo primero que le dije fue: lo saben, Chuck, saben que venimos, saben que venimos. What do you say? Well, do you see any weapons? Were they arming? Well, that's all right. We still got time. You just get yourself right back here. Mi aviso tenía que haber sido una luz roja para él. Debió darse cuenta. Okay, listen up, gentlemen. They know we're coming, so it's showtime. It's time to get a move on, okay? Come on, get moving. Hudson, come on, move out. Chuck, what do you mean they know we're coming? Bill, it's okay. You're in the chapel. It's not okay. This changes everything. We need the element of surprise. Bill, they're in the chapel area. They're nowhere near the guns, okay? Chuck, what if they're ready and waiting for us? We're going. Okay, come on. Chuck Sarabin entró en la zona de preparativos. Dijo a todos: atención, tenemos que ir deprisa, saben que vamos. Hacía falta más información porque si sabían que íbamos, nuestro plan fracasaría. What are you waiting for? Move it! Hustle up! Right according to the game plan, gentlemen. They're on their way. Just don't do anything dumb. Wait for my instructions. Vi a hombres dispuestos a defenderme, a defender a David y a todos los que estábamos allí. Corrieron a sus puestos, a sus posiciones, se preparaban para la batalla. El plan de la ATF dependía exclusivamente del factor sorpresa. Ahora los davidianos sabían que llegaban. See on the green. We're ready. Juice, let's go, boys. Focus. It's our time. La ATF preparó uno de los mayores ataques de su historia. Más de 70 agentes iban a detener a David Koresh, el líder fuertemente armado de los davidianos. Stick to the plan. We're good. We're ready. You can do this. Let's bring it home. All good. Pero los davidianos recibieron un soplo. Sabían que la ley estaba de camino. Tell all the women and children to get in their rooms and stay there. Get to your room! Get to your room! Come on. Come on. Hurry up. Get on the bed. Get on the bed. Get on the bed. Recuerdo que subí a la habitación a cuidar de los niños. Los tumbé en el suelo y mi hijo impedido estaba delante de una ventana. Come on. Under. Go. Miré por la ventana y vi unos camiones de ganado acercarse por la carretera. Había gente saltando de los camiones, con armas, vestidos de negro, corriendo hacia el edificio. Oí a David y quizá a uno o dos más que estaban con él recorrer el pasillo hacia la puerta principal. Le oí abrir la puerta y lo siguiente fue que alguien dijo: esperad un poco, que aquí hay mujeres y niños. Y se desató el infierno. Aún no se ha determinado quién hizo el primer disparo. Pero nada preparó a la ATF para la lluvia de balas que recibieron entonces. All right, boys, goggles down. Oculto en un camión de ganado, Bill Buford preparaba a su equipo. Oí a los AK-47 y lo que parecía una ametralladora M60 y nosotros carecíamos de armas automáticas. En ese momento me di cuenta de que estábamos en un buen lío, pero no había otro lugar a donde ir. Había que ejecutar la misión. Según el plan de la ATF, la unidad de Bill Buford debía tomar la armería de Koresh en el primer piso.
Conway Leble, un miembro de mi equipo, murió acribillado casi de inmediato. Había tantos disparos fuera que me pareció que no habría tantos dentro, pero me equivoqué. Había una cortina delante y recuerdo que pensé, ¿de dónde ha salido la maldita cortina? Porque no podía ver el interior del cuarto. Entonces entré en la sala de armas. El tiroteo en el interior era muy intenso. Glenn cayó y salió por la ventana. Quedó tumbado en un charco de sangre en cuestión de segundos. Empezamos a recibir disparos a través de las paredes y también del suelo, y devolvimos el fuego a las paredes, pues no podíamos hacer más. En cuestión de minutos, el plan sorpresa de la ATF estaba arruinado. Sus apuros fueron recogidos por un equipo local de noticias. Los 3 helicópteros que iban a actuar como distracción llegaron tarde. Empezaron a recibir disparos de inmediato que los forzaron a aterrizar. Inmovilizados por el fuego davidiano, los agentes disparaban a ciegas al edificio. En el interior había 124 davidianos, entre ellos 43 niños. Todos gritaban, los cristales se rompían, las cosas volaban por todo el cuarto. En medio de los tiros fui corriendo por el pasillo y entré en uno de los cuartos sin levantar nunca la cabeza. Oía disparos y gritos de personas como si les alcanzaran. Sheila Martin estaba con 3 de sus hijos en el primer piso del edificio. Get under the bed. Okay, just get out! Okay, it's okay, it's okay. Miré hacia la ventana para ver a mi hijo impedido. Y entonces llegaron muchos disparos. Me dije, ¿es así como nos va a dejar? ¿Así como morirá? Le agarré por un codo y las balas seguían llegando. Tenía sangre alrededor de la cara, cerca de la boca y del ojo. Y los niños desde el suelo gritaban, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué han venido los hombres malos? Mientras iba por el pasillo, la gente gritaba al suelo y las balas atravesaban la pared. Yo dije, sí, lo veo. Pero de un modo raro, como dentro de una nube o un sueño. Sabes que hay peligro, pero no te echas al suelo para evitarlo. Lo que yo recuerdo es que caminaba erguido. Con su mujer Sheila y sus hijos atrapados arriba en un denso tiroteo, el davidiano Wayne Martin llamó a la policía justo al minuto de iniciarse este. Wayne pedía a gritos que cesara el fuego. Yo también deseaba eso, así como que Wayne soltara las armas para que pudiera detenerse el tiroteo. El ayudante Lynch trató inútilmente de comunicar la petición de alto el fuego de Wayne Martin a la ATF.
Got one man hurt inside here. I'm talking with Wayne now. He's inside. They're wanting everybody to back off and talk. I'm trying to get what radio frequency. They told me the radio van. We're not getting a response. No tenía ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo, ni por qué no podía establecer contacto. El contacto por radio con la ATF era imposible, pues su agente de comunicaciones la había apagado. Inmovilizados durante 8 minutos por el denso tiroteo en el interior del Monte Carmel, los agentes Bill Buford y Glenn Jordan también buscaban desesperados un alto el fuego. Recibí un tiro en el glúteo y 2 más, uno en el muslo y otro en la cadera. Y recuerdo que me dije estando tumbado en el suelo intentando levantarme: si voy a morir no será en este cuarto. Voy a salir a morir con mis amigos. No dejaré que uno de ellos venga a dispararme en la cabeza. Tras más de 30 minutos de intentos desesperados de hablar con la ATF, el sheriff Lynch por fin estableció contacto. Pero al tratar de negociar un alto el fuego con Wayne Martin, otra voz se puso de pronto al teléfono. Oh, listen, look. Now, who am I speaking with? This is David Koresh. Okay, David. The Notorious. You're the man that I need to talk to, David. Yeah, well, really, let me tell you something. Okay. In our great country here in the United States, you know, God's given us a rich history of patronage. No, we're not trying to be bad guys. Okay. But the thing of it is this. I know it sounds crazy to you, but you're going to find out sooner or later. Sure, there are 7 seals in his right hand. All right. The question of theology has overstepped. You really would have opened that book. Now, that's what I've done. Okay. Now, there's some things in that Bible that have been held as mysteries. Yes, sir. About Christ. Yes, sir. Now, what it says in Revelation 22... Me asombró mucho la capacidad de Koresh para mantener una discusión teológica en medio de un tiroteo. Okay. Now, in the prophecies, it says, can I interrupt you for a minute? Sure. All right. We can talk theology, but right now... This is life. This is life and death. The theology we're dealing with is life and death. Yes, sir. I agree with that. You have come and stepped on my perimeter, okay? La discusión teológica de Koresh duró varios minutos. Al final, el sheriff logró un alto el fuego tras más de 90 minutos de tiroteo. La ATF se retiró. El día que empezó con la misión de detener a un hombre, David Koresh, terminaba con el mayor número de bajas sufrido por la ATF en una sola operación. 4 de sus agentes habían muerto y 22 estaban gravemente heridos. To the compound, and apparently some of the injured are now leaving the scene. 2 care flags. Automatic weapons inside. There are automatic weapons outside. It's a very ugly situation. On how many people have been injured. Recuerdo que estaba sobre la capota del coche, sin idea de a dónde íbamos o en qué vehículo estaba. Era incredulidad más que nada. No sabíamos que un fracaso nuestro podía ser tan grande. Recuerdo que quedé abrumado por el número de personas que se alejaban del edificio. Fue increíble ver a 40 o 50 personas alejándose por las colinas. Y recuerdo la expresión de algunas caras. No sabíamos que había un grupo en este país capaz de oponer tanta resistencia.
Si hubiéramos sabido dónde nos metíamos, me habría gustado tener más armas. Si hubiera sabido que iba a ser una operación militar, habríamos dejado que el ejército acribillara el lugar, porque eso no se puede hacer en una operación policial. Al verlos irse el primer día, esperábamos su vuelta con seguridad esa misma noche para matarnos por venganza. 5 horas después del alto el fuego, Michael, el marido de Catherine Schroeder, que trabajaba fuera del Monte Carmel, intentó volver al complejo con su mujer y su familia. Mike intentó como pudo cruzar por donde estaban estas personas que nos habían disparado tantas balas y habían matado a algunos de los nuestros. Iba a intentar burlarlos y entrar. A las 4:55, Michael Schroeder, armado con una pistola Glock de 9 milímetros, fue detectado por tiradores de la ATF a 1,5 kilómetros del complejo. Según la ATF, ordenaron a Schroeder que se rindiera, pero este abrió fuego. Recibió 6 tiros de los agentes, 2 en la cabeza. Su cuerpo se quedó allí 3 días. Echo de menos a Mike como persona. Me entristece que su madre haya perdido a un hijo de 29 años de una forma tan terrible. Ella no compartía nuestras creencias. Ella no quería que estuviéramos allí. Considera que la mitad de la culpa es de David Koresh porque Mike estaba en su secta y la otra mitad del gobierno porque sus agentes lo asesinaron y ella quedó destrozada. No se pudo hacer nada. Teníamos puesta la mente en seguir a Dios y eso es lo que hicimos. Aunque haya quien no se lo crea, nosotros sí lo creemos. Aún hoy creemos que eso fue lo que hicimos. Un asalto de la ATF en Waco, Texas, acabó en desastre. 4 agentes murieron y 22 quedaron heridos, muchos debatiéndose entre la vida y la muerte. Más de 100 agentes, entre la ATF y los Rangers de Texas, rodeaban el complejo del grupo religioso conocido como los Davidianos. Lo que empezó como operación para detener a un hombre, David Koresh, había llegado a un punto muerto y nadie sabía poner fin a la situación. The leader, 33 years old, a 9th grade education. His followers believe that he is the second coming of Jesus Christ. So it is believable that these people may stand by him through thick and thin and would not leave tonight, even if they were given the opportunity to leave the compound. En el interior del complejo, los davidianos también pagaron el precio. 6 de sus miembros habían muerto, entre ellos un seguidor inglés, y 3 más estaban heridos, entre ellos su líder, David Koresh. David estaba tan mal que creyó que iba a morir, y corrió el rumor de que quizá no llegara al día siguiente. Koresh recibió 2 disparos, uno en la muñeca y otro en el abdomen, que le había fracturado una cadera.
Con el líder davidiano gravemente herido, la ATF temía que sus seguidores hicieran algo drástico. A las 10 de la primera noche del asedio, los negociadores de la ATF lograron ponerse en contacto telefónico con David Koresh. We have come up against you, the big guy. The little guy has come up and pushed at you. We told you, you're not going to come over here and push your ATF butt around. We're Americans too. Right. I understand that. We have bothered no one. We serve and believe in God. Will you be straight with me? I'm straight. Are you going to commit suicide? I am not going to commit suicide. Jim, I am not a cult leader. I am a Bible teacher, okay? Nobody is ever committed to do what I ask or do what I say. People do what they want to do, okay? And one time, it's just... just sit here and let these wounds take their effect and let me die. Aún quedaban con Koresh 119 davidianos en el interior del complejo, entre ellos 43 niños. For some perspective and more perspective, we go now to Barry Ray. Barry? Lori, I've visited with the Mount Carmel Center on several occasions over the years. This group's entire existence is based on a sort of apocalypse. Law enforcement officials are just hoping that the group doesn't try to bring about its own apocalypse now. All right, thank you very much, Barry Ray. There were other things happening in the world today, and when we come back... Mientras los niños contemplaban los acontecimientos del día en las noticias de la noche, sus padres y los demás davidianos se reunían arriba alrededor de su jefe herido. Kathy, my rebellious one. Come here. Para los davidianos, el tiroteo de aquella mañana con la ATF tenía un gran significado, con mucho más en juego que el simple arresto de su jefe espiritual. Una creencia esencial suya era que el mundo se acababa y que solo ellos, como pueblo elegido de Dios, iban a sobrevivir. Koresh predijo que el fin llegaría en breve. Basaba su profecía en una sección del Apocalipsis conocida como los 7 sellos. Now I want y'all to understand what's going on here. It's all happening like I said. As foretold in the scriptures. The forces of Babylon have attacked, and our loved ones have been sacrificed, why I may be sacrificed in this holy battle. Maybe you're thinking, why is this happening? It's because 7 seals are being opened one by one. Los 7 sellos predicen una serie de hechos apocalípticos que conducen al fin del mundo. Los davidianos creen que las misteriosas profecías se entregaron a Cristo para que éste las revelara a la humanidad. Koresh se creía la segunda encarnación de Cristo. Afirmó que el asalto de la ATF era la escenificación de uno de los sellos, a lo que pronto seguirá el 7º sello y el fin del mundo. La batalla del 28 fue sin duda religiosa. Puede que no lo viera así el 99,9% del público americano, pero los pocos que estábamos en Monte Carmel lo vimos como una batalla religiosa, sin ninguna duda.
Por lo que recuerdo, la mayoría de los cristianos ofrecen la otra mejilla. Hay un momento para eso, y habrá un tiempo, según las Escrituras y las profecías, en que haya que dejar de ofrecer la otra mejilla y el pueblo de Dios tenga que luchar. Durante años, Koresh predicó que el gobierno estadounidense era una fuerza del mal a la que había que oponerse. Creía que había llegado el momento. Para poder ir al cielo, antes hay que morir. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir para ir allí. Una cosa es decir, moriré por Dios, y otra es admitir armas en tu vida, sabiendo que esa puede ser la forma de morir por Dios. Al amanecer del segundo día del asedio, la prensa mundial cayó sobre Waco. Lo que había empezado un día antes como operación secreta se había convertido en un acontecimiento de lo más público. El gobierno actuó con rapidez. El presidente Clinton aprobó una estrategia de espera. Debido a la muerte violenta de varios agentes federales, el FBI se hizo cargo de la operación. My name is Jeff Jamar. I'm the special agent in charge of the FBI in the San Antonio division, and I'm the special agent in charge of FBI operations here in Waco. Can you tell us, in talking with Koresh, have you any indication how many people in the compound are dead, how many are wounded, what their condition is? The people we're talking to say 3 people wounded, to include Koresh. The extent of wounds, we don't know. The extent of his wounds, we don't know. Esto fue lo malo. Nosotros llegamos allí con la película ya empezada, a negociar o intentar comunicarnos con alguien que se enfrentaba a la pena de muerte. Y él lo sabía. Resultó que él tenía el control absoluto sobre todos los que estaban dentro, excepto unos pocos de los que se deshizo. Claro, eso lo sabemos ahora. Desde el principio, debimos saber que él decidía lo que ocurría. Jamar recibió recursos ilimitados para poner fin al asedio. Más de 300 agentes se pusieron bajo su mando. Se colocaron francotiradores alrededor del complejo y se estableció el cuartel general a 13 kilómetros en una universidad local. Movilizaron a 25 negociadores especialistas en casos con rehenes. Su jefe era Byron Sage. What do you think? What's his hold of him? Are they brainwashed? You know what I think? These people truly believe. I really think that. They worship Koresh. Con Koresh debilitado por sus heridas, el equipo del FBI abrió negociaciones con su segundo, Steve Snyder, un expastor adventista del séptimo día, que 7 años antes dejaba su iglesia para unirse a David Koresh. Steve Snyder era un personaje muy interesante. Hablaba muy bien, era inteligente y parecía algo nervioso por ocupar un puesto que le habían forzado a desempeñar. Sage y su equipo decidieron que la mejor forma de acabar el asedio pacíficamente era apelar al ego de Koresh. Le hicieron una oferta que creyeron que no podría rechazar. Yeah, Steve Snyder, who's this? Steve, it's Jim. I want to give you something to think about, okay? If I was able to get some type of major broadcast together to get your word out, would David come out? I don't know. That's up to David. I do know that David wants the world to hear his message. The world needs to hear what he has to say. El FBI ofrecía a Koresh la oportunidad de dirigirse al país entero. Podía grabar un mensaje que se escucharía en la radio nacional. A cambio, él y sus seguidores debían rendirse. El plan del FBI dio resultado. Koresh aceptó sus términos y pidió un grabador.
A las 4:30 de la mañana del día 3, empezó a grabar su mensaje. What I'm trying to present here may, in some ways, shed a better light on the situation, my predicament here in Mount Carmel. But I'm also really concerned about the lives of all. A pocas horas de tomar el mando, el FBI daba un gran paso. Koresh prometió que en cuanto se difundiera su mensaje, él y sus seguidores se rendirían delante de la prensa mundial. A la 1:30 de la tarde, la Red Cristiana de Radio de América transmitió su mensaje. My name is Dave Koresh. I'm sure that a lot of you realize that I should be possibly scared, concerned. There's women, children, and men involved in our situation here at Mount Carmel. But I am really concerned about the lives of my brethren here, and also really concerned even greater about the lives of all those in this world. You know, without Christ, without Jesus, we have no hope. Why? Todos estaban pegados a la radio. Righteousness is a law of Ten Commandments. Mientras seguía el sermón, estábamos al teléfono negociando, sobre todo con Steve Snyder, que nos describía lo que ocurría en el edificio de los Davidianos. Se reunió a los niños en la puerta principal. Bajé a la cafetería y preparé el almuerzo de mi hija pensando, vamos a salir todos, solo quieren registrar el edificio, saldremos y nos sentaremos en el césped hasta que acaben y luego regresaremos, pero puede que ahí fuera nos entre el hambre. Estábamos convencidos de que iba a ser el fin de la situación y que lograríamos que esta gente saliera en paz. Tras acabar el sermón de Koresh, los canales de televisión de todo el país pasaron a las noticias para recoger en directo en Waco el momento de la rendición. This is a News Channel 10 special report. Okay, I just talked to David. He's been going through a lot of anguish. Okay. It's something hard for me to describe what the guy just went through. I've never seen anything like it before. In fact, everything's ready to go right now, but all of a sudden, he started praying. Okay. And so everybody, and this is the honest truth, everybody here's quiet. They're just waiting. But now look, he gave us his word, okay? We put our trust in you. He says, his God says that he is to wait because that which was played on the air is given for everyone to hear. God, who's led him all his life, says to him to wait. But Steve, they don't believe he's coming out. And in the next 15 minutes, they're going back to their normal programming because I understand that. Got the whole thing interrupted. I understand that. They'll think he's a fraud if he doesn't come out. Steve? Steve? Aunque David Koresh se retractó de lo prometido, sus seguidores aceptaron la decisión. Comprendimos que David creía que Dios esperaba al momento adecuado. Cuando él dijo que Dios ordenaba esperar, creímos que todo estaba bien, que Dios decía que esperáramos. Teníamos fe en Dios.
Estábamos seguros en manos de Dios. Teníamos fe, creíamos en la palabra de Dios, por eso nos mantuvimos a su lado. Ahora le tocaba al FBI explicar su fracaso. Negotiation team undertook efforts to convince Koresh to fulfill his promise and to surrender immediately. Koresh refused to honor his promise and has indicated he will keep his promise to come out when he receives further instruction from God. Can you say what God said to him? Give me a little more details exactly. After 1:30, you're waiting for him, you finally make contact. What does he say? He says that he did not fulfill his promise to leave immediately with his followers because God told him to wait. Mientras el jefe del FBI, Jeff Yamar, se enfrentaba a la prensa, Koresh se enfrentaba a los negociadores. Let me tell you something. When I'm ready to cry into my God, you are going to stand before a furious God who's going to judge you from the time you're conceived. They say I lied to you? No, I did not lie to you. And you will learn that I also have a chief of command too. And if there's a God in heaven, you're going to learn that the hard way. Me constaba que no eran rehenes. Koresh decidía lo que iban a hacer y decir. Él iba a decidir. Ni ellos ni tú. Él iba a decidir si vivían o morían. 3 días después, la estrategia de negociación era un fracaso. Los mandos del FBI decidieron que era el momento de aumentar la presión. Pidieron equipo militar al ejército. 9 tanques y 5 vehículos de combate se desplegaron en el Monte Carmel. Desde ese momento, las tácticas del FBI se iban a endurecer. Día 4 del asedio. 24 horas después de la no rendición pública de Koresh, el FBI ya había rodeado de tanques el complejo. En las filas del FBI no todos estaban contentos con la decisión, sobre todo el jefe de negociadores Byron Sage. Recuerdo que me pregunté, ¿cómo diablos habíamos acabado colocando tanques alrededor de una iglesia de Texas? ¿Cómo podía ocurrir eso en los Estados Unidos de América? Porque así automáticamente van a hacer una piña. No los vamos a expulsar de allí. Se van a meter aún más hacia adentro. En el interior del complejo, los davidianos asediados encontraban nuevas fuerzas. 4 días después de recibir 2 graves heridas de bala, su líder, David Koresh, parecía haberse recuperado milagrosamente. David estaba muy seguro de que no iba a morir. Había alguna razón desconocida para que siguiera allí. Nos enseñó los 7 sellos directamente del libro. Desde el principio al fin lo entendimos. Yo sé que David era la manifestación de Dios sobre este planeta, estoy segura. Él era mi Dios. El FBI se dio perfecta cuenta de que los davidianos estaban bajo el control total de Koresh y no se rendirían sin su consentimiento. Sin embargo, había cierta esperanza. En el curso de los primeros 3 días, el FBI negoció la liberación de unos cuantos niños. Cuando David Koresh dijo que había negociado la liberación de niños, supe con alivio que mis hijos podrían salir.
You understand how important it is for me to stay here with David, don't you? Yeah. David wants me to stay. Okay, let's go. Let's go. Catherine Redder permitió salir a sus 4 hijos. Pero ella se quedó. Otros 15 niños fueron liberados. Todos ellos salieron sin sus padres. Natalie Norbrega de Londres salió el día que cumplió 11 años. Mi madre me despertó y me dijo, ahora irás con tu padre. Y yo le dije, vale. Pensé automáticamente que ella vendría conmigo, que nos estábamos preparando para irnos. Y ella dijo, ahora mismo no puedo salir, pero ya te veré cuando salga. Estaba llorando de forma evidente. Y yo le dije, ¿por qué lloras si sabes que te voy a ver? Ella dijo, sí, solo estoy inquieta porque no te veré durante un par de días. Pero aún quedaban 98 personas en Monte Carmel. Aparte de Koresh y Snyder, el FBI sabía muy poco de los que estaban dentro. Entonces, el día 9 se dio un gran paso. Los davidianos enviaron una cinta de vídeo. Habían grabado mensajes para probar a sus familias que no eran rehenes y que permanecían allí por voluntad propia. En la cinta había 7 miembros de la familia Henry de Manchester. La madre de Natalie Norbrega, Teresa, también salía en el vídeo. Y Derek Lovelock enviaba un mensaje a su familia en Manchester. Los davidianos se mostraban decididos a permanecer en el interior con su líder David Koresh. Además de los mensajes a las familias, el FBI comprobó asombrado que la cinta contenía un mensaje especial para ellos. This is David Koresh. David, anything you'd like to say? First of all, I'd like to thank the negotiators that we've been discussing with on the phone. We're finishing up on a very artistic. Por primera vez el FBI se veía cara a cara con su bestia negra, David Koresh. I'd like to share with you some of my family, seeing that, of course, obviously everyone in the world knows something about it. And we just thought we'd kind of break the ice and A continuación presentó a sus hijos, a los 14. David los presentó uno por uno o de dos en dos. Era increíble la cantidad de niños que tenía. The question is, what am I doing? What am I doing with all these children? You know, what's really going on here?
Well, you know, God is God, and this nation is supposed to honor and serve God. It says in God we trust on our currency. And these children that I have are for a reason. And unless we really have the ear and the eyes to open ourselves up to be able to read, really read the scriptures and understand the prophecies and a lot of the seven seals, the explanation would seem almost foolish. Koresh dijo a sus seguidores que Dios le había ordenado tomar varias esposas y engendrar un ejército de niños especiales, a los que llamaba la casa de David. David creía que Dios le ordenaba engendrar hijos de ciertas mujeres y pensaba que estos niños eran especiales, que iban a participar en el juicio. Koresh había ido más lejos. Ordenó a todas las parejas casadas poner fin a su matrimonio y proclamó que solo él podría tener relaciones sexuales con las mujeres de Monte Carmel. My name is Kathy Schroeder. I'm originally from Florida. Sí, tuve una relación sexual con David Koresh y no fue malo desde el punto de vista sexual, pero escuchaba constantemente las palabras que salían de su boca. Era imposible que el sexo con David Koresh fuera algo más que una experiencia religiosa. Habría sido un gran honor darle un hijo a David Koresh, porque él era mi Dios. Pero no todas las madres de sus hijos eran adultas. También había engendrado hijos con menores de 16 años. David decía que Dios le daba órdenes también a través de sus propios deseos, gustos y disgustos. Si nos ceñimos a la norma, David quizá tuvo relaciones con niñas de las que podría decirse que chicas por debajo de lo que consideraríamos una edad aceptable. Por otro lado, si estas niñas sabían dónde se metían y eran maduras para su edad, ¿quién puede decir que no fuera aceptable? A los 10 días del asedio, cada paso del FBI se sometía al escrutinio de la prensa mundial. There seems to be no indication tonight that Davidic cult leader David Koresh is planning to give up anytime soon. La presencia de los medios 24 horas al día presionaba cada vez más al FBI para poner fin al asedio. Los negociadores vieron la cinta de vídeo una y otra vez y descubrieron algo que creyeron poder explotar. Judy Snyder, la esposa del segundo de Koresh, Steve Snyder, era una de las parejas sexuales del líder y le había dado uno de los niños especiales. Lo asombroso es que, tras la cámara grabando la escena, está el propio Steve Snyder. Aquellos eran su mujer y la niña que los dos no habían podido concebir. Decidimos probar a introducir una cuña entre Steve Snyder y David Koresh. Hi, Steve. They got a picture over here that shows you with Judy. She's a very attractive lady. This is true.
She is. Miss her. Pardon? Do you miss her? Well, she's right here. You have to share her with him? Not at all. Are any of those babies in there Judy's and David's? There are babies here that are David's. The majority of all these here that we've shown are his. Yeah. Does Judy have one by him? Judy has a baby. By him? Explain yourself. We're talking about men and wives here, relationships. You've heard sensational rumors. You've heard things that are totally, completely out of context. You know, it's difficult for me to believe after looking at this picture that you're in the situation now that you're in, Steve. Por mucho que presionaran los negociadores, no lograron volver a Snyder contra su líder. La táctica había fracasado. Una vez más, subestimaban el poder de Koresh sobre sus seguidores. No sé cómo se puede conciliar la realidad de respetar a David Koresh como profeta con que al mismo tiempo este hombre religioso se acueste con tu mujer. Sinceramente, subestimamos la capacidad de engaño y el control que ejercía David Koresh. Con un nuevo fracaso en las negociaciones, los mandos del FBI decidieron que había que aumentar la presión y obligar a los davidianos a salir. You're watching KWTX Television, News Channel 10, for Central Texas. Los sucesos de Waco, Texas, llevaban 10 días acaparando la atención de los telespectadores del mundo entero. 95 davidianos, entre ellos 21 niños y 41 mujeres, aún seguían dentro de Monte Carmel. Many people know that David Koresh and members of the Branch Davidians still insist they are peaceful, God-fearing people. La opinión pública norteamericana estaba dividida en cuanto a la forma de acabar el asedio. Why don't they come out? Why wouldn't you come out if you were attacked in your home? In their home. This is their home. This is a church. It's a church, yeah, with weapons, rockets. Do you call that church? Yeah. A church is peace. God is peace. God is love. El FBI, cada vez más impotente, no veía el modo de poner fin a la situación. What we're saying is Mr. Koresh, we're here. We're knocking on your door. We're offering you a peaceful solution. Please respond. Ante el fracaso reiterado de las negociaciones, los mandos del FBI se fueron decantando por una estrategia cada vez más agresiva. El cambio de tácticas provocó una amarga división en el FBI. Se desarrollaron dos grupos, uno en favor de la negociación y otro que apoyaba un aumento del uso de la fuerza. Cuando se trata con un grupo como los davidianos, amenazarlos con echarles sin motivo el ejército encima es un error. ¿Tuvo eso un efecto negativo sobre las negociaciones? La respuesta es que sí. What is this gonna be? World War III or something? Well, who's controlling these guys? Are they their own nation? Calm down. If you just back off a little. These kind of tactics, they've shown us their asses. They've flipped us the finger. These things that they're doing make these people want to stay here even more. You got to get these tanks out of here, and you got to get them out of here now. Durante el alto el fuego, los negociadores decían, los tanques no avanzarán sobre la propiedad. Al día siguiente aparecía un tanque por los alrededores, creando una terrible apariencia de descoordinación y sembrando la desconfianza en las personas del interior.
Enviábamos señales contradictorias que minaban la capacidad de negociación del equipo y, sobre todo, su credibilidad para los de dentro. Acabó siendo obvio que los negociadores no tenían ningún control sobre lo que ocurría allí. El control estaba en poder de los mandos. Decir que se quedan dentro porque los intimidan los vehículos militares que dan vueltas alrededor del lugar me parece absurdo. Es algo que intimida, ¿de acuerdo? ¿Pero están llorando por los rincones? No. Hacen lo que Koresh les dice que hagan. El día 13, el FBI siguió aumentando la presión. Cuando la temperatura nocturna descendió a 20 grados bajo cero, cortó permanentemente la electricidad de Monte Carmel. Okay, honey. That's better. That's better. Don't you be scared, honey. Don't be scared. En algunos casos usábamos lámparas de gas para iluminarnos, pero en cuanto al frío, había que ponerse más ropa encima, meterse en el saco de dormir y esperar que con eso bastara. Aparte de la temperatura exterior, había que cerrar todas las ventanas, pero el viento aún se colaba y hacía mucho frío. Quien diga que les negamos necesidades humanas básicas miente, porque llevaban sin ellas desde el principio. No tenían calefacción central. No les quitamos nada. ¿Cómo les vamos a quitar lo que no tenían? Los davidianos reaccionaron cortando las comunicaciones con los negociadores. El fin del asedio parecía más lejos que nunca. En un intento de recuperar la confianza, Byron Sage decidió una nueva iniciativa valiente y peligrosa. Teníamos que hacer algo extraordinario. Yo solía decir en clase que nunca había que enfrentarse cara a cara con quien haya demostrado propensión a la violencia. Ya no lo digo. Sage convenció al segundo de Koresh, Steve Snyder, y al davidiano Wayne Martin para verse cara a cara. Acompañados por un sheriff, se reunieron en tierra de nadie, entre los tanques y el complejo. Recuerdo vivamente sentir hasta la mirilla de sus francotiradores. Thank you for being here. The only reason we're here is to try to work out a mutually agreeable plan where we can bring all of you out safe, sound, without any hazard, any danger, any damage, any wounding coming to anyone else. Precisamos una serie de puntos que, según Steve, eran esenciales para resolver esto. Por ejemplo, si David podría seguir su ministerio desde la cárcel. Y les preocupaba que el gobierno fuera a incautarse de su propiedad. Sage pudo darle a Snyder las garantías necesarias. Koresh podría seguir predicando desde la cárcel y los davidianos podrían quedarse en Monte Carmel. I do want to take it on good faith that what you've told me is something I can trust and depend on, but I think that we all have to keep in mind that we have another negotiator involved, and that's God. Yo estaba muy emocionado. Creía que habíamos hecho verdaderos progresos porque teníamos algo tangible que presentar para facilitar la salida de un punto muerto muy difícil.
La euforia de Sage duró poco. Cuando Koresh conoció la oferta del FBI, la rechazó de plano y prohibió cualquier otra reunión cara a cara. El FBI respondió con tácticas aún más agresivas. Hora tras hora, los davidianos eran bombardeados con ruidos. Y posteriormente con focos y helicópteros. Ponían música como tocando a degüello. Nos mantenían despiertos con cosas como These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Aquello de un día estas botas te pasarán por encima y tengo una nueva caja de cerillas, te vas a quemar, etc. El 90% del tiempo ponían la canción más despacio de lo normal y sonaba como "wow, wow". Supongo que querían manipularnos la mente. Los procedimientos psicológicos no funcionan nunca, y menos en una situación como esta, con los davidianos. Así no iban a querer salir, iban a querer quedarse más. Cuando nos enteramos de que se reproducían estos ruidos sin nuestro conocimiento, porque decir nuestro permiso era pedir mucho, nos quedamos pálidos. Yo me quedé pálido. What the hell's going on? These tactics are pushing them closer together. We're playing right into Koresh's hands. This is not gonna bring him out. We're losing their trust, Jeff. They don't trust us. Pero a pesar de las protestas continuas de los negociadores, la escalada de tácticas agresivas parecía al menos producir resultados. Koresh ordenó entregarse al FBI a un número de seguidores, entre ellos Sheila Martin. Pero su marido Wayne y sus 4 hijos se quedaron en Monte Carmel. Recuerdo cuando mi marido se me acercó para despedirse. Me dijo que se iba a quedar y que iba a esperar con los otros para asegurarse de que salían todos. Recuerdo a mi hijo. Lo recuerdo con lágrimas en los ojos, allí de pie. Y le recuerdo diciendo adiós. No dijo mucho, pero no he olvidado las lágrimas. Sheila Martin y otros 11 davidianos, entre ellos Catherine Redder, se entregaron y fueron detenidos inmediatamente. Se les retuvo a todos como testigos materiales. Catherine fue posteriormente acusada de conspiración para el asesinato. Te envían a la cárcel durante años por nada. Porque ellos son el gobierno de los Estados Unidos.
Ya seas ciudadano estadounidense o árabe, no importa quién seas, haz caso al gobierno americano. No son más que unos matones que se abren paso a golpes hasta el último rincón del mundo. A pesar del gesto de Koresh, los mandos del FBI no estaban de humor para ofrecer nada a cambio. En vez de eso, los tanques empezaron a destruir lo que encontraban fuera del complejo, incluyendo los coches de David Koresh. I'm the kind of guy that I'll stand in front of a tank, you can run over me, but I'll be biting one of the tracks. No one's going to hurt me or my family. That's American policy here. Se notaba cierto nivel de frustración en los equipos tácticos a los que les parecía que las negociaciones no iban a ninguna parte, que solo le seguíamos el juego a David Koresh, que facilitábamos así el retraso de las tácticas, etc. En las semanas siguientes nadie más se entregó. En la sexta semana del asedio aún había 83 personas, entre ellas 21 niños en el interior. Sin electricidad o agua corriente, se vieron obligados a sobrevivir a base de raciones militares. La única agua que nos sustentaba era la de la lluvia, que recogíamos en cubos puestos en las ventanas. La ración de cada uno era más o menos esto, en un vaso, cada día. A pesar de los últimos sucesos, Koresh parecía tener control total sobre los que permanecían con él, y sus conversaciones con los negociadores se fueron endureciendo. Prince of the kings of the earth. Yeah. What shall I say? Shall I lie? No, I will not lie. And as I said to you before, my Father, who sits on the throne, said to wait. And you're being judged. Creíamos que David Koresh podría borrar del mapa a aquella gente como en la masacre de Johnstown, en la que 600 personas se suicidaron voluntariamente para seguir al jefe de la secta. La situación era palpablemente más peligrosa cada día. Ya no íbamos a sacar a más gente de ahí hablando. Pedí un análisis a los negociadores. Recuerdo que Byron creía que no iba a haber ya más negociaciones efectivas. Fue mi forma de admitir nuestro fracaso. Y eso no es fácil para nadie. Los negociadores habían intentado durante 7 semanas llegar a un final pacífico del asedio, pero toda iniciativa había fracasado. Cada vez con más temor a que los davidianos se suicidaran en masa, Sage y sus negociadores llegaron, aunque a regañadientes, a la misma conclusión que sus mandos. La única forma de acabar con el asedio era la fuerza. En Washington, los jefes del FBI y la fiscal general Janet Reno aprobaron un ataque a gran escala con gas lacrimógeno sobre Monte Carmel. Tras 51 días, el FBI estaba dispuesto a forzar el fin del asedio. Those of you inside the Branch Davidian compound, we're in the process of placing tear gas in the building. This is not an assault.
We are not entering the building. Do not fire your weapons. Okay, everybody, we gotta move. We gotta go into the bunker. Come on, we gotta go to the bunker now, everybody, please. We gotta move right away. Alguien empezó a gritar que cogiéramos máscaras de gas. Al menos los que estábamos cerca nos las pusimos. La gente corría como histérica. Y como las máscaras no se ajustaban a los niños, les envolvimos la cabeza con toallas mojadas y les pusimos las máscaras encima. Stephen, it is time to submit and surrender to the proper authorities. Those of you inside the Branch Davidian compound, we are in the process of placing tear gas. El plan era inyectar el gas empezando por los extremos del edificio y retirarnos. Y después lanzar un poco más y retirarnos. Y luego un poco más para hacer inhabitable el lugar. Esa era la idea. Y esperábamos que salieran de inmediato. Al ver el gas, cogerían a los niños y saldrían de allí. Empezaron a abrir agujeros en el edificio con los tanques y a rociar el interior con gas. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me ardía la piel. Me dolían los ojos y me ardía la garganta. El FBI afirma que a los 4 minutos del inicio del ataque los davidianos empezaron a disparar a los tanques. El FBI tenía autorización de la fiscal general para usar la apropiada fuerza letal si se encontraban con resistencia armada. Entonces, el ataque con gas, cuya duración original iba a ser de 48 horas, se aceleró. Cuando empezaron a dispararnos, lanzamos gas a las ventanas desde donde nos disparaban. A medida que entraba más gas en el edificio, Koresh ordenó a las mujeres y a los niños que se refugiaran bajo tierra. Clive Doyle, Wayne Martin y Derek Lovelock buscaron refugio en la capilla de Monte Carmel. Yo no quería salir por miedo a recibir un tiro. No sabíamos qué hacer porque había tanques fuera. Estábamos quietos y con temor de salir corriendo porque nos podían disparar. En las 2 horas siguientes, Monte Carmel fue engullido por el gas lacrimógeno. Pero nadie salía. El plan del FBI no funcionaba. La operación del gas lacrimógeno siguió adelante. Pasó la mañana y no salía nadie. Llegamos a la conclusión de que el gas no los alcanzaba. Así que decidimos utilizar uno de los tanques para atravesar la puerta principal e introducir gas en esa zona media. Los tanques trataban de abrir rutas de escape haciendo agujeros en las paredes para animar a los davidianos a salir. Pero lo que lograron fue echar abajo partes del edificio. Mientras abrían un agujero en el edificio por delante, cuando subimos al primer piso, el suelo cayó sobre el piso bajo y bloqueó toda escapatoria. Estábamos aterrorizados. La máscara de gas se me atascó. Pensé, no sirve de nada, me la quitaré para poder respirar. Pero la cara me empezó a arder. Así que pensé que era mejor aspirar aire a través de un filtro bloqueado que sufrir esa sensación. Afuera había un tanque justo delante.
y gente con armas. Éramos conscientes de la presencia de francotiradores alrededor y no sabíamos qué pasaría si saltábamos por el agujero. A las 4 horas del inicio del ataque, el FBI había disparado más de 300 granadas de gas y bombeado 20 tubos lacrimógenos en el edificio. Pero los 83 davidianos permanecían aferrados a su líder. Cada vez que el tanque atravesaba la puerta principal llegaba más y más adentro. Y recuerdo que alguien dijo, Wayne, ¿qué debemos hacer? Él dijo, os propongo que recéis. A las 6 horas de iniciarse el ataque con gas, el plan del FBI acababa en desastre. Cuando el humo empezó a salir en remolinos del ala suroeste del edificio, tuve que dar la espalda al monitor para concentrarme en lo que intentaba hacer, que era rogarles que salieran del edificio, tratando de dirigirme directamente a David. David, you claim to be their savior. Now do the right thing and save them. Now don't let this end like this. Alguien gritó, ¡fuego! Y pensé, Dios mío, fuego, y estamos atrapados aquí. Teníamos un miedo atroz a salir. Nunca se llegó a precisar cómo empezó el incendio. Según el FBI, fue provocado deliberadamente por los davidianos, pero según los supervivientes, lo provocaron los tubos de gas lacrimógeno disparados al interior del complejo. Vi literalmente un muro de fuego que pasó de izquierda a derecha justo delante de mí por el pasillo. El ruido era increíble. Se oía por encima de los tanques, por encima de todo. Había un enorme muro de fuego rabioso corriendo por el pasillo. Hacía cada vez más calor y oía las voces de mis amigos. Las reconocía, les oía quejarse. Evidentemente se estaban quemando. Llegué al punto en que ya no lo soportaba más y me fui hacia la pared donde un tanque acababa de abrir un agujero. No sabíamos si nos iban a disparar al salir. Yo estaba dando vueltas por el suelo quemándome y oía voces alejándose del pasillo donde yo estaba. Gritaba. El fuego los cubrió. Y al reconocer las voces, tuve el impulso de tirarme o caer hacia el agujero.
Recuerdo que miré a la vuelta de la esquina buscando a alguno de los niños o a gente saliendo en masa. Y no vi salir a nadie. Había 83 personas dentro de Monte Carmel cuando estalló el infierno avivado por el viento. Solo 9 lograron escapar. Murieron 74 en el incendio, entre ellos 21 niños y 2 mujeres embarazadas. Sí, me arrepiento de ello totalmente. No dejo de pensar en ello todos los días. Daría lo que fuera porque no lo hubiéramos hecho. Por circunstancias que provocamos, desembocaron en los incendios de aquel día, de eso no hay duda. ¿Pero los provocamos nosotros? No. ¿Provocamos el fuego directamente? No. Pero para los davidianos, con los acontecimientos del asedio de 51 días, se cumplían las profecías de David Koresh. El gobierno se convirtió en el brazo ejecutor de las profecías. No podía haber acabado de otra manera. Todos iban a morir allí dentro porque estábamos dispuestos a morir. El cuerpo del segundo de David Koresh, Steve Snyder, se encontró entre los restos del edificio con una sola herida de bala en la boca. El predicador que predijo el fin del mundo llevó a 74 de sus seguidores a la muerte en el incendio. Se descubrió a David Koresh junto a Steve Snyder muerto de un tiro en la cabeza. Después del incendio, Derek Lovelock permaneció en custodia durante 7 meses antes de ser puesto en libertad sin cargos y volver a Inglaterra. Catherine Schroeder pasó 3 años en la cárcel y después se estableció en Florida. Natalie Norbrega regresó a Londres. Su madre murió en el incendio. Clive Doyle sufrió quemaduras de primer grado. Su hija de 18 años murió en el infierno. Hoy en Monte Carmel no hay más que una pequeña capilla para los pocos davidianos que quedan. Sheila Martin aún vive en Waco y sigue siendo davidiana a pesar de haber perdido a su marido Wayne y a sus 4 hijos en Monte Carmel. Cada día tengo imágenes y recuerdos fugaces de aquello. Y cada día recuerdo sus voces o algo de ellos. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que no debemos lamentarnos como los demás. Tenemos esperanza en el reino. Tenemos la creencia de que volveremos a ver a nuestras familias.